policitemia y de las anemias. Y creo que hicimos ejercicio, yo creo que trabajamos bien los ejercicios, pero aprendimos las causas de los tipos de anemia porque los vimos de memoria. Lo que vamos a hacer ahora muy breve, porque nos quedan 25 minutos, es un poco para que puedan entender el por qué los distintos tipos de anemia se asocian a distintas causas. Y siendo así, ya después prácticamente tendrá que aprendérselos de memoria, si no, no nos va a comprender. Y para eso vamos a hacer como un experimento que consiste en lo siguiente. Vamos a tomar un perro, por ejemplo, y desde el minuto 0 lo vamos a comenzar a desangrar. Pero no lo suficiente para que muera, sino que necesitamos que se mantenga vivo. ¿No puede ser un gato mejor? Ya, un gato, sí, y lo que vamos a ir evaluando es qué pasa con los glóbulos rojos de ese paciente a medida que va pasando el tiempo, siempre que esta hemorragia se mantiene. Entonces, lo que dibujamos acá es vamos a tener un minuto 0, que es cuando empieza la hemorragia, y vamos a ver qué pasa a través del tiempo. Pero en esta línea de tiempo, para entender un poco el comportamiento de cómo la médula ósea responde frente a las hemorragias especialmente, nunca hay que olvidar de que la médula ósea, de forma fisiológica, demora al menos 48 a 72 horas en mostrar una respuesta medular en la sangre. Esto es forma fisiológica, esto es lo normal. Es decir, ustedes en un hemograma, no estoy diciendo que la médula demore este tiempo en empezar a generar una respuesta medular. Esto es lo que demora en verse en la sangre. Y nosotros generalmente trabajamos con muestras de sangre. ¿Ok? Eso. Para efectos así, porque de 48 a 72 horas es 2 a 3 días, es un rango bastante amplio. Entonces nosotros, para efectos prácticos, nos vamos a quedar con las 72 horas. Solo por efectos de hablar un solo lenguaje, nada más. Entonces, empieza la hemorragia en el minuto 0. Supongamos que a las 10 horas tomamos nuestro primer hemograma. ¿Qué debiera pasar con el conteo de glóbulos rojos? Vamos asumiendo totalmente la situación. Disminuido. Por lo tanto, anemia. Anemia, de todas maneras, porque estamos frente a una hemorragia, el paciente está perdiendo glóbulos rojos. Pero como dijimos en la clase pasada, siempre que nosotros encontramos una anemia, hay que colocarle sus 3 apellidos. El primer apellido lo daba el BCM, que era el tamaño promedio de los glóbulos rojos de la muestra, que era el promedio de hemoglobina que tenía la muestra de ese paciente, y si había o no respuesta medular. Esos eran los 3 nombres, porque yo conociendo el nombre completo de la anemia, yo puedo asociarlo a diversas causas y ahí yo empezar a buscar el problema, como lo hicimos en los ejercicios. Pero ahora les pregunto yo, dada la situación de este paciente, yo tomo esta muestra a las 10 horas, ¿cómo creen ustedes que estará el BCM? ¿Cómo estará el tamaño promedio de los glóbulos rojos de este paciente? El BCM sería como microcítico. Claro, macrocítico, normocítico, microcítico. Podría ser entre normal y Es que el entre ya es como... Sí, no. Pero antes de responder algo, pensemos, a ver, pero ¿qué es lo que hacía que cambiara el tamaño promedio de los glóbulos rojos? Las células inmaduras, ¿cierto? Porque el glóbulo rojo tiene un tamaño fijo, el maduro no cambia. Pero si aparecen más células inmaduras que son más grandes, sí cambian. la respuesta medular no creo que sea atractiva. Sí, después lo vamos a ver. De hecho, no la es. No, pues sí, por lo tanto igual sería normocítico. Por lo tanto, como la respuesta medular, recuerden que estamos trabajando con muestras de sangre, a las 10 horas no vamos a ver presencia de reticulocitos en la sangre aún. Por lo tanto, ¿podría variar el tamaño promedio de los glóbulos rojos? No. Entonces va a ser normocítico. Y si pensamos en la cantidad promedio de hemoglobina, antes de responder si es hipocrómico, normocrómico, ¿qué es lo que hacía que variara la cantidad de hemoglobina promedio en los glóbulos rojos? ¿Por qué variaba? ¿Por qué en promedio a veces había más hemoglobina, a veces menos?
Ya, sí. Pero ya que no es el caso, digamos. Pero en general, ¿por qué la hemoglobina promedio podía disminuir en relación a lo normal? Así estudié, para ver el resumen. Obviamente cambiar el color, sí. Por eso este concepto iba muy de la mano de la anisocitosis, diferencias de tamaño, y este muy de la mano de la policromasia, diferencias de coloración, que dependía mucho de la hemoglobina. ¿Por qué la hemoglobina variaría? También por el estado maduro. Exacto. Porque si tomamos el glóbulo rojo maduro y el reticulocito, ¿tienen la misma cantidad de hemoglobina? No, el reticulocito tiene menos. Por lo tanto, mientras más células inmaduras hayan, el promedio de hemoglobina de esa muestra va a tender a bajar. Por lo tanto, ¿cómo esperarían encontrar el CHCM en este paciente, el promedio de hemoglobina? Porque todavía no tengo células inmaduras en la sangre, ¿cierto? Perfecto. Ya. Y tal vez la última, la pregunta más evidente. ¿Con o sin respuesta medular? Sí, de todas maneras. ¿Sí? Sin respuesta. Solo por preguntar, si yo tomara la muestra a las 50 horas. ¿Cuándo puede ser transcrito? Pero yo que cuadro. Pero respuesta a las 72 ocasiones, estamos en 50. Pero dijimos que para efectos prácticos iban a ser 72. Queda claro que en realidad debiera seguir la misma figura que a las 10 horas, porque en realidad ¿qué es lo que va a hacer que la situación cambie? Que empiece a manifestarse la respuesta medular. Y por lo tanto, para no alargar tanto la cuestión, supongamos que tomo mi muestra a las 90 horas. Nivel de glóbulos rojos. Recuerden que la hemorragia aquí no para. Yo no hago nada porque la hemorragia pare tampoco. De todas maneras, ¿cierto? Según el BCM, ¿cómo esperarían encontrarlo en este caso a las 90 horas? Queda claro eso, ¿cierto? Perfecto. Como aparecen células inmaduras más grandes, mi tamaño promedio empieza a elevarse, así que sería macrocito. Los niveles de hemoglobina, porque los reticulocitos tienen menor cantidad de hemoglobina que el glóbulo rojo maduro, y como están empezando a presentarse en la sangre, y hipopropia, con o sin respuesta medular, ya tenemos respuesta medular porque sobrepasamos la barrera de las 72 horas. Perfecto. Vamos a hacer una cosa así, un poco para mostrar que esto solo por colocar un número, 3 meses. Vamos de 2 meses, porque en realidad las hemorragias crónicas no tienen un tiempo delimitado, sino que como lo definimos, son pequeños volúmenes, pero por largos periodos de tiempo, semanas, meses. Supongamos que mantengo al paciente 2 meses y le hago un hemograma, no hago nada, no he hecho nada para que esto cambie, ni mejore. ¿Cómo esperarán que estén sus niveles de glóbulos rojos? Anemia todo el rato, ¿cierto? Si tuviéramos que colocarle los nombres. ¿Cómo va? ¿Se pueden leer? Recordando que en este caso ya estamos en lo que hablamos de una hemorragia crónica. ¿Qué pasa? ¿Qué le provoca las hemorragias crónicas a un paciente? Más allá de, por supuesto, la anemia. ¿Qué se pierde aparte de proteínas, glóbulos rojos? Fierro. La fuga de fierro a través de la hemorragia es una de las principales causas de anemia ferropriva y por lo tanto la deficiencia de fierro. ¿Qué le hacía al tamaño de los glóbulos rojos?
se achicaba. De hecho, era una de las Microcíclica. preguntas de la prueba. Un poco para explicar por qué pasa esto, muy un paréntesis. Tenemos la escala de maduración del glóbulo rojo. En la médula ósea el glóbulo rojo todavía tiene núcleo, después empieza a fragmentarse y ya saliendo a la sangre, el reticulocito ya no tiene núcleo y por supuesto el eritrocito medio. ¿Qué pasa con las deficiencias de fierro? En fondo la pregunta es otra. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el estímulo principal que hace que un reticulocito se convierta en eritrocito? No, el estímulo no es la palabra. ¿Cuál es el requisito que debe cumplir el reticulocito para poder convertirse en un eritrocito maduro? Anucleado. Por ahí no, sí. Sí, lo que hace que un reticulocito se convierta finalmente en un eritrocito maduro es que sintetizó el 100% de su hemoglobina. En el momento en que el reticulocito cumple con esto, ya pasa a ser un eritrocito porque, en primer lugar, pierde receptores de fierro en su superficie, así que el eritrocito ya no puede captar más fierro. Los ribosomas ya prácticamente desaparecen, así que no puede sintetizar más proteínas. ¿Ya? O sea, el reticulocito que formó todo su fierro se titula de eritrocito maduro. Sin embargo, ¿qué pasará en un paciente que está con deficiencia de fierro? ¿Podrá cumplir con este requisito? No, porque no tiene fierro suficiente para formar la hemoglobina que necesita para convertirse en un eritrocito. Pero de manera compensatoria, en forma fisiológica, el reticulocito sigue circulando por más tiempo en espera de que llegue el fierro suficiente para cumplir con este requisito. Y este tiempo que sigue circulando hace que se haga más pequeño, porque sigue madurando. El problema es que como la deficiencia de fierro no va a solucionarse, llega a un límite de tamaño en que dicen, bueno, ¿sabes qué? No me dio para más, invento, llegué a un 70% de hemoglobina, pero ya tengo que convertirme en un eritrocito. No puedo seguir como estancando la cadena de maduración. Consecuencia, tengo eritrocitos más pequeños y con menos hemoglobina. Por eso entonces las anemias ferroprimas se caracterizan por ser microcíticas. ¿Y el segundo apellido es? Hipocrónico. Esa es la razón por la cual las deficiencias de fierro llevan a la producción de glóbulos rojos pequeños y pálidos. Y acá, dependiendo de cómo estén las reservas de fierro, puede haber aún respuesta medular, pero ya cuando las reservas de fierro se agotan, ya no hay respuesta medular, y ahí estamos ya como en un caso extremo. Entonces, habiendo comprendido un poco esto, que las anemias por deficiencia de fierro, mientras quede un poco de fierro, hay respuesta medular porque todavía quedan ciertos ingredientes para seguir formando glóbulos rojos, aunque salgan pequeños y pálidos. Pero ya cuando las reservas de fierro se agotan, ya no tengo con qué formar más glóbulos rojos y ahí la respuesta medular prácticamente desaparece. Entonces, comprendiendo esto, podemos ahora volver a mirar las causas que asociamos a cada uno de los tipos de anemia. Por ejemplo, dijimos que las anemias normocíticas, normocrómicas se asociaban a qué causa. Falla medular. En realidad tiene lógica porque si un paciente tuviera una falla medular, podrá formar células inmaduras y por lo tanto cambiará su tamaño promedio y hemoglobina promedio, no porque esos factores varían cuando aparece la respuesta medular. Ok, tiene lógica, ¿sí? Pero si no habría respuesta medular,
Sí, lo que pasa es que aquí dice, bueno, pero cuando la anemia microcítica hipocrómica ya no tiene respuesta medular, ya no deberá ser microhipo, sino que volverá a ser normo-normo. Sí, tiene lógica su idea. Pero se supone que si ya no quiero cómo va a ser Por eso, tiene lógica pensar de que vuelva a ser normo-normo. No, pero ya ella, no, pero en términos prácticos, la anemia por deficiencia de fierro es microcítica hipocrómica. ¿Ok? ¿Qué otra causa teníamos de anemia normo-normo? Aparte de la falla medular. El secuestro de fierro. ¿Qué es lo que era el secuestro de fierro? Era cuando el fierro quedaba en la médula ósea, no se podía utilizar y por lo tanto no podíamos formar nuevos glóbulos rojos. Si no hay formación de nuevos glóbulos rojos, no hay respuesta medular y por lo tanto no hay cambio de tamaño en el BCM y el CHC. Anemia normo-normo. Si se fijan, las anemias normo-normo se asocian a todas esas causas de anemia que algo hacen de que la médula no pueda responder. Porque, por ejemplo, la tercera causa es la deficiencia de eritropoyetina. Si tengo una deficiencia de eritropoyetina, ¿dudas? Consulta. Yo que decía anemia, secuestro de fierro. ¿Está bien? Pues claro. Si hay deficiencia de eritropoyetina, no hay suficiente estímulo para que la médula forme nuevos glóbulos rojos, no hay respuesta medular, estos se mantienen normales, o anemia normocítica normocrónica. Hay una causa que es mucho más textual, anemia antes de las 48 a 72 horas. Aquí se entiende entonces por qué la anemia antes de las 48 a 72 horas siempre es normocítica normocrónica, porque aún no hay respuesta medular. Es como la anemia de los... Da uno. Anemia de un politraumatizado, una cosa así. Si antes de este plazo no hay respuesta medular, así que es normo-normo. Lo que sea. ¿Perdón? No, microhipo. Las anemias por deficiencia de fierro son microhipo. Pero eso es en el tiempo. Las anemias por deficiencia de fierro hay tres causas: o la dieta, o mala absorción, o lo más común, hemorragia crónica. Son las tres posibilidades, no todas van de la mano de algo a largo plazo. ¿Ya? Esto hay que agregarlo porque no lo dijimos, a la anemia antes de las 48 a 72 horas. Cuando hablamos de anemia antes de las 48 a 72 horas, en realidad lo que estamos diciendo son cuadros hemorrágicos y hemolíticos antes de las 48 a 72 horas. Eso, por favor, agreguen. Hemorragias o hemólisis antes de las 48 a 72 horas. Lo mismo que Sebastián acaba de decir, me llega un perro atropellado, por muy severa que sea la hemorragia que puede presentar el paciente, si aún no supero este plazo, mi anemia va a ser siempre normocítica normocrónica, por el solo hecho de que aún no hay respuesta medular. Y no depende de qué tan severa sea la anemia. Fisiológicamente la médula no responde antes que eso. Tal vez aquí debiéramos hacer otro alcance. Este plazo es solo válido para la respuesta medular de serie roja, porque la serie blanca responde dentro de las primeras 12 horas, tú ya tienes un aumento de glóbulos blancos en la sangre inmediatamente. Esto solo corre para los glóbulos rojos, ni para las plaquetas ni para los glóbulos blancos. Por el tema de edad del paciente, no hay ninguna modificación. No, porque la edad no es una causa de anemia. No, me refiero a la respuesta. No hay... ¿Es una médula de más edad que demore más todavía? No debiera. Y la última causa era la anemia del caballo. ¿Sí? Aquí algunas... Anemia del caballo, dice. ¿A qué se refiere esto? No es que los caballos siempre sufren de anemia. Estamos claros en eso, ¿sí? A lo que se refiere es que siempre que un caballo sufra de anemia,
va a ser de este tipo, normocítico, normocrómico, aunque lleve 90 horas, aunque lleve 2 meses. Buena pregunta. Porque una característica del caballo es que el caballo no envía reticulocitos a la sangre. Es una característica por especie. En el caballo nunca hay reticulocitos en la sangre. Salen maduros inmediatamente, a las 72 horas salen maduros como eritrocitos. Por lo tanto, como en el caballo nunca se ven células inmaduras en la sangre, nunca va a variar ni el BCM ni el CHCM. Y por lo tanto, la causa sea hemólisis, sea hemorragia, sea deficiencia de fierro, sea la causa que ustedes quieran, la anemia siempre se ve normocítica, normocrómica. Lo cual es un problema, porque yo veo en el caballo la anemia normonorme y tengo que buscar en otra parte la causa de la anemia. ¿Sí? Salen eritrocitos maduros a las 48 horas. Así que lo único que notan es que el nivel de eritrocitos comienza a elevarse, pero no se ve una respuesta medular y por lo tanto el caballo no tiene anisocitosis, no tiene policromasia. ¿Sí? Cuadra la frase, ¿cierto? Exacto. Sí presentan cuerpos de Howell-Joy, ¿sí? ¿Qué eran los cuerpos Howell-Joy? Sí, remanentes nucleares, ¿cierto? Ya. Entonces se entiende por qué las causas de anemia normonormo son las que acabamos de mencionar. En el fondo son todas aquellas anemias que no tienen la posibilidad de presentar respuestas medulares. En términos prácticos, la anemia normonormo siempre va a ser sin respuesta medular. En el 99% de los casos. Después vimos la anemia macrocítica hipocrómica que tenía solo 2 causas: hemorragia y hemólisis. Y estas son las típicas causas de anemia en que si hay una hemorragia y ha pasado tiempo suficiente, la médula va a responder. Si hay una hemólisis después de este plazo. Por eso dijimos que las anemias, la anemia normonormo antes de las 48-72 horas eran hemorragia y hemólisis. La única diferencia es que la misma causa la estoy detectando antes o después de mi límite de respuesta. ¿Qué es lo que hicimos acá? Aquí, fíjense que la misma causa, hemorragia, dependiendo en qué momento lo detectamos, presentó 3 tipos de anemia diferentes y la causa es la misma, hemorragia. Hemorragia antes de las 48-72 horas, hemorragia después de ese plazo y hemorragia crónica. Lo único que ha cambiado es el tiempo que lleva el cuadro. Punto importante. Esto es importante. Que la anemia antes de las 48-72 horas no se vea macrohipo, que es como lo que yo espero que ocurra con la respuesta medular, no significa que las alteraciones derivadas de esa hemorragia sí se presenten antes. Ejemplo, ¿cuál es la causa más evidente que se asocia en un hemograma a una hemorragia? Disminución de proteínas, ¿cierto? Yo cuando sospecho de hemorragia lo primero que miro es cómo están las proteínas, porque si están bajas ya más o menos, ya, por ahí va la cosa. Entonces, ¿qué quiero decir? Que aunque la respuesta medular para la hemorragia demore 48-72 horas, la hipoproteinemia sí aparece antes. Por lo tanto, ver una anemia normocítica normocrómica con hipoproteinemia me puede sugerir hemorragia. O una anemia normocítica normocrómica con ictericia me puede sugerir hemólisis. ¿Ya? Creo que estamos colapsados por falta de la prueba. ¿Ya? ¿También? También porque estoy hablando de la mañana. ¿Tuvieron cátedra en la mañana? ¿De qué? Come. ¿Sí? ¿Sí? No, esto, sí. Sí.
finalmente, bueno, la anemia, ¿por qué la anemia por deficiencia de fierro es microcítica hipocrómica? Por lo que comentábamos recién. En el esfuerzo de que llegue el fierro, más me achico y más pálido me pongo. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Profe, ¿estas son las 3 tipos de anemia que siempre se ven? Las más frecuentes, sí, de buen punto. Porque vimos la semana pasada que según los nombres habían varias mezclas. Pero en general estas son las más frecuentes. Y si me preguntan cuál de las 3 es la más frecuente, la normonor. Porque acuérdense que una de las causas de anemia normocítica normocrómica es el secuestro de fierro, que en realidad es procesos infecciosos inflamatorios crónicos. Y siempre cualquier paciente que llegue a hacerse un hemograma por algún cuadro inflamatorio o infeccioso, como lo más clásico, va a presentarse esta anemia. ¿Qué otro tipo de anemia podría aparecer? Y esto solo para que es la anemia macro normo, que es de tipo nutricional por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Nutricional o también perniciosa. Perniciosa. ¿No le gustó? Permiso. Falta de ¿Para qué servía el ácido fólico? Para la mitosis celular, para que toda esta división y maduración, que son en varios pasos de cada línea celular, ocurra normalmente. ¿Y para qué servía la vitamina B12? En términos de hematología, sí, tiene mucha función. Estimular la formación de eritrocitos. Por lo tanto, ¿qué debiera pasar en un paciente en que estas vitaminas están en niveles deficientes? Disminuye la formación, anemia. Dice anemia ahí. No estoy en clase. ¿Y qué pasa con el... Y si baja el ácido fólico, que es el encargado de las divisiones celulares? Estas divisiones, que son como 6 o 7 etapas, se empiezan a reducir y por lo tanto, como las divisiones se reducen, no disminuye tanto de tamaño como debiera. ¿Y cuál es el resultado? Una anemia con eritrocitos más grandes que lo normal. Pero como el fierro está bien, forma hemoglobina en cantidades normales, entonces es macrocítica, pero normocrómica. Esa es como la explicación. Profe, ¿cómo fue si había baja de ácido fólico? Las divisiones celulares se empiezan a afectar y por lo tanto en vez de dividirse 6-7 veces, se reducen menos, la mitad, 3, 4. Y queda más grande, claro. Porque en cada división, en cada etapa de maduración, se achica más. Y ahí queda macro. Es normal porque el fierro está bien. Y el fierro es la clave para la hemoglobina. Entonces macrocíclica normocrómica. ¿Ok? Ya termino más. Oye, perdón. Ya, nos vemos en el laboratorio. En el laboratorio sí. Hubo de todo. Incluso aquí.